¿Sabías que hay seres en el mundo que no puedes ver, pero podrían estar más cerca de lo que imaginas? Hoy vamos a descubrir las criaturas mágicas que han existido desde leyendas hasta mitos. Prepárate para descubrir a las criaturas mágicas que quizás no sabías que existían. Los descubrimientos de Eric Shipton. El famoso explorador Eric Shipton, célebre por sus audaces conquistas de algunos de los picos montañosos más desafiantes del mundo, se vio envuelto en una aventura diferente durante su célebre expedición de 1951 al Monte Everest. Mientras navegaba por el formidable terreno de la cuenca de Munglung, encaramado a la asombrosa altitud de 5.700 metros sobre el nivel del mar, Shipton tropezó con un descubrimiento que vincularía para siempre su nombre al enigmático mundo del Yeti. Mientras caminaba con su equipo por la remota naturaleza del Himalaya, Shipton se encontró inesperadamente con un conjunto de huellas inusuales impresas en la nieve. Estas misteriosas huellas no se parecían a nada que hubiera encontrado en la región. Medían la asombrosa cifra de 13 pulgadas de largo y no se parecían en nada a las huellas conocidas de ningún animal de la zona. El tamaño y la singularidad de estas huellas bastaron para cautivar la imaginación de Shipton y despertar su asombro. Intrigado por su sorprendente hallazgo, Eric Shipton documentó las inusuales huellas mediante fotografías, grabándolas para siempre en los anales de la tradición de los críptidos. El incidente de la Cueva del Mamut. En las profundidades de la Cueva del Mamut, en Kentucky, dos aventureros estudiantes universitarios, Brad Jean y Madeline Duran, se embarcaron en una acampada en busca de consuelo entre las maravillas naturales de la cueva. Sin embargo, su apacible retiro dio un giro dramático cuando su noche se vio interrumpida por sonidos sorprendentes, voces de excitación y disparos que reverberaban por las cámaras subterráneas. En medio de su desorientación, un hombre armado con una pistola cargada y el terror grabado en el rostro se precipitó a la cueva con su hijo. Disparó su arma en la oscuridad. Esta frenética intrusión dejó a Brad y Madeline desconcertados y curiosos sobre la causa de tanto pánico. El hombre relató su extraordinario encuentro. Fue testigo de cómo una enorme y peluda figura humanoide entraba en la cueva peligrosamente cerca del lugar de descanso de Brad y Madeline. El enorme tamaño de la criatura y su aspecto sobrenatural le habían llevado a buscar refugio en las profundidades de la cueva, acompañado de su desconcertado hijo. A medida que avanzaba la noche, las autoridades locales respondieron a los informes de los disturbios. Sorprendentemente, no se registraron heridos a pesar de la descarga de arma de fuego dentro de la cueva. Sin embargo, un portavoz hizo hincapié en la prohibición de armas en la zona, haciendo hincapié en los peligros potenciales asociados con tales acciones. Encuentro de un buscador de oro con Bigfoot. En el verano de 1924, un grupo de aventureros buscadores de oro se embarcó en una expedición en las profundidades de la naturaleza. Impulsados por la esperanza de descubrir tesoros ocultos bajo la superficie de la Tierra, pocos sabían que su viaje daría un giro aterrador hacia el reino de lo desconocido. Mientras trabajaban diligentemente en el desierto, los buscadores se encontraron de repente con una visión. Desafiando toda lógica y explicación, 4 figuras colosales emergieron del bosque. Cada una medía 2 metros. Estas misteriosas entidades poseían unas orejas erguidas y puntiagudas y estaban cubiertas de un denso pelaje negro como la obsidiana. Fred Beck, uno de los valientes buscadores, se encontró en el centro de este espectáculo de otro mundo. El caos estalló cuando las criaturas empezaron a lanzar rocas a los desconcertados buscadores. Una de estas formidables piedras golpeó a Beck en la cabeza, dejándole inconsciente durante más de 2 horas. Los buscadores lucharon valientemente contra sus extraños agresores mientras se desarrollaba el surrealista enfrentamiento. Milagrosamente, al amanecer, las enigmáticas criaturas se retiraron inexplicablemente y desaparecieron en las oscuras profundidades del bosque. Al recobrar el conocimiento, Fred Beck quedó desorientado y profundamente conmocionado por la terrible experiencia. Sin vacilar, los buscadores huyeron de la selva, y su huida cargada de adrenalina les condujo al pueblo más cercano. Allí,
compartieron urgentemente su asombrosa e increíble historia con los escépticos residentes, grabando para siempre su extraño encuentro en la historia. El desierto de la Columbia Británica. En septiembre de 1941, en los serenos parajes de la Columbia Británica, el apacible día de la familia Chapman dio un sorprendente giro hacia lo inexplicable. George Chapman y su familia disfrutaban de una tarde tranquila en los vastos campos que rodeaban su casa. Su idílica escena se vio truncada cuando el hijo mayor de George corrió hacia la casa presa del pánico, afirmando que una figura grande y enigmática había aparecido en la base de las montañas cercanas. Al salir de los bosques circundantes con toda la atención de la familia puesta en el misterioso intruso, se encontraron con una visión que desafiaba todas las expectativas. Una criatura que recordaba a una gran vaca, pero que poseía un aura de otro mundo. Al ser observado por los Chapman, el enigmático ser se retiró hacia el bosque. Envuelto en el secreto, George Chapman se embarcó en una misión de investigación ese mismo día, decidido a descubrir la verdad. Lo que encontró fue desconcertante. Su cobertizo había sido allanado a la fuerza, con barriles de pescado saqueados y largos pelos marrones esparcidos por todas partes, distintos de los pertenecientes a la fauna conocida. El suelo del bosque mostraba huellas colosales que se alejaban de la propiedad, atestiguando la presencia de una entidad que desafiaba la comprensión. Al caer la noche, el fenómeno persistió. La familia oía con frecuencia a la criatura emitiendo un extraño silbido gorgoteante que perforaba el silencio nocturno, evocando miedo y fascinación. Mono zorrillo. Un incidente notable ocurrió en 2000, cuando circuló ampliamente una fotografía en la que supuestamente aparecía el mono zorrillo de Florida. Al principio, los escépticos atribuyeron la imagen a un orangután escapado de un zoo cercano. Sin embargo, entusiastas y creyentes rebatieron rápidamente esta teoría. Aunque la criatura de la foto tenía un vago parecido con un orangután en cuanto a su forma general, un examen más detallado reveló grandes diferencias. No tenía ningún parecido significativo con los grandes simios indonesios, lo que despertó la curiosidad y la intriga de quienes buscaban respuestas. Lo que distingue al mono zorrillo de Florida es su peculiar aspecto y su reputación de ser una criatura dócil y apacible. A diferencia de las tendencias más agresivas que a veces se atribuyen a Bigfoot, se dice que el mono zorrillo tiene un carácter mucho más amable. Sin embargo, esta naturaleza benévola se ve ensombrecida por una característica que precede a su presencia, el hedor pútrido y abrumador que le da nombre. En los encuentros con el simio zorrillo de Florida, los observadores a menudo dicen detectar el mal olor de la criatura mucho antes de verla. Este nocivo aroma sirve como tarjeta de visita distintiva, anunciando la presencia del críptido y creando una atmósfera inquietante y premonitoria. El narval. Los narvales, a menudo considerados los unicornios del océano, están lejos de ser criaturas míticas. Son reales pero escurridizas, lo que hace que avistarlas sea una experiencia rara y extraordinaria para la mayoría de nosotros. Estas ballenas dentadas presentan una característica distintiva, sobre todo en los machos, en la que de sus dientes caninos emergen largos colmillos rectos en espiral. En el lado izquierdo, con una longitud máxima de unos 45 metros y un peso que puede llegar a los 4.500 kilos, los narvales carecen de aletas dorsales, lo que los diferencia de sus congéneres marinos. A diferencia de muchas ballenas y delfines que tienen las vértebras fusionadas, los narvales tienen las vértebras unidas, una característica más común en la mayoría de los mamíferos. Estas criaturas, que viven en las aguas árticas de Canadá, Rusia y Groenlandia, son depredadores árticos especializados. Durante el invierno se alimentan de peces planos bajo el hielo, mientras que en verano su dieta consiste principalmente en bacalao ártico. A pesar de que sabemos por qué muchos animales poseen características únicas, la finalidad del icónico colmillo de unicornio de los narvales sigue siendo un misterio para los expertos. El colmillo, que mide aproximadamente 35 metros, es un apéndice extraordinario que se encuentra en uno de cada 500 machos y en un 15% de hembras. Abundan las teorías sobre su función. Algunos sugieren que sirve como arma para alimentarse, abrir agujeros en el hielo marino para respirar o funcionar como órgano acústico.
Otros proponen que el colmillo puede aumentar su atractivo para posibles parejas. Aunque el propósito exacto de este rasgo distintivo no está del todo claro, el consenso predominante se inclina hacia su papel en las interacciones sociales más que hacia aspectos prácticos como la alimentación o la captura de presas. El alce blanco. Antes de descartar esta entrada inicial, hay que tener en cuenta el carácter excepcional del alce blanco. Aunque resulte tentador atribuir su coloración al albinismo o a un trastorno genético, la realidad es más intrigante. El albinismo, una enfermedad que afecta tanto a humanos como a animales, podría volver blanco a un alce debido a la pérdida de pigmento de la piel, lo que entrañaría riesgos. Sin embargo, el fenómeno del alce blanco no está ligado únicamente al albinismo. El pelaje blanco de los alces también puede ser el resultado de una variación genética observada cuando un grupo de alces se aísla tanto que desarrolla de forma natural esta coloración distintiva. Su pelaje blanco es una mutación genética. El alce parece ser totalmente blanco, con un suave terciopelo blanco que recubre incluso su cornamenta. Este fenómeno no es exclusivo de los alces, ya que otros animales como los osos polares y ciertas especies de zorros experimentan transformaciones similares. Sin embargo, la aparición del pelaje blanco depende de condiciones ambientales específicas que limitan las regiones donde pueden encontrarse estos alces únicos. Suecia es un lugar notable donde los avistamientos de alces blancos son relativamente frecuentes, a menudo captados en vídeos por observadores intrigados. Muy bien, un alce blanco. Solo hay unos 100 en Suecia. Tienes que ver esto. Hans Nielsen, que lleva 3 años siguiéndolos, captó a este alce en vídeo. A pesar de su aspecto distinto, es crucial subrayar que los alces blancos no constituyen una especie aparte. Las meras diferencias de coloración no significan una nueva especie. Sin embargo, toparse con un alce blanco puede evocar una sensación de asombro que nos haga preguntarnos si nos hemos topado con una criatura de cuento de hadas, lo que añade una capa extra de misticismo a estos cautivadores animales. Águila de Haat. El águila de Haat, con su tamaño colosal, podría confundirse fácilmente con una criatura mítica. Antiguas habitantes de la isla sur de Nueva Zelanda, estas águilas han dejado una huella indeleble en las leyendas maoríes. Con un peso de 15 kilos, el águila de Haast ostenta el título de la especie de águila más grande jamás conocida. Las águilas de Haast eran las más grandes que conocemos en todo el mundo. Tenían una envergadura de hasta 26 metros, lo que es bastante masivo, superando incluso a la formidable águila arpía, que pesa alrededor de 9 kilos. El colosal tamaño de estas águilas se atribuye a su presa principal, los moa no voladores, algunos de los cuales podían llegar a pesar la impresionante cifra de 504 kilos. Lamentablemente, el águila de Haast murió hacia 1400, coincidiendo con la llegada de los maoríes. Las águilas dependían en gran medida de las grandes aves no voladoras para su sustento, y la competencia por los recursos con los primeros maoríes probablemente contribuyó a su extinción. Aunque las águilas eran formidables cazadoras, su enorme tamaño y sus tácticas depredadoras no les habrían granjeado la simpatía de los humanos contemporáneos. Imagínense a las águilas de Haast con sus grandes picos, aplicando una violenta técnica de caza, arrancando los órganos internos de sus presas, induciendo una fatal pérdida de sangre. Incluso podrían haber adoptado un enfoque similar al de los buitres, introduciendo sus cabezas en las cavidades corporales de los animales para darse un festín con sus órganos. La vívida imagen de estas majestuosas pero temibles criaturas deambulando por el mundo actual hace pensar que ningún animal de compañía estaría a salvo de su formidable presencia. El escarabajo Hércules. ¿Le gusta la fruta? ¿Te gustan los insectos? Pues he encontrado la mascota perfecta para ti. Hoy vamos a enseñarte a cuidar de los escarabajos Hércules. Nuestra fuerte aversión por los bichos, sobre todo los más grandes, no es ningún secreto. Por ejemplo, el escarabajo Hércules. Un insecto colosal que se ganó su nombre no por ninguna razón reconfortante, sino por su inmenso tamaño y fuerza. Recuerda a las figuras heroicas de la mitología griega. Dar a un insecto el nombre de un semidios no es nada tranquilizador. El cuerno del escarabajo Hércules, que hace las veces de potente pinza,
añade una capa extra de temor a su intimidante presencia. Además, estos escarabajos pueden cambiar de color a voluntad y las hembras se vuelven negras en entornos áridos y nocturnos debido a la pérdida de color. Reconocido por el libro Guinness de los récords como el insecto más largo del mundo, las medidas del escarabajo Hércules incluyen su cuerno, lo que lo hace innegablemente sustancial, de 3 a 7 pulgadas, dependiendo de la inclusión del cuerno. A propósito de los cuernos, su tamaño varía en función de cada escarabajo y linaje y desempeñan un papel crucial en el combate. Al participar en feroces batallas por los ritos de apareamiento, estos escarabajos convierten sus cuernos en armas similares a espadas. Imagínese a un escarabajo Hércules macho agarrando a su oponente entre sus cuernos, levantándolo y arrojándolo al suelo. Estos escarabajos son formidables y sus intensas batallas no son para los débiles de corazón. Considérese advertido. Antílope saiga. Estos investigadores llevan días buscando saigas por las vastas praderas de la estepa kazaja. Antílopes saiga, intrigantes y al borde del rostro mítico. Una existencia precaria. Antaño muy extendidos por la vasta estepa eurasiática, estos antílopes en peligro crítico sobreviven ahora en pequeñas cantidades en Rusia y Kazajistán, lo que ilustra vívidamente su estado vulnerable. Con apenas 50 ejemplares. Los antílopes saiga están al borde de la extinción. Estos antílopes, que miden alrededor de 32 pulgadas de alto y pesan hasta 123 kilos, tienen una cabeza y un cuerpo de unas 55 pulgadas de largo. Sus rasgos distintivos son los orificios nasales hinchados y orientados hacia abajo, marcas oscuras en las mejillas y la nariz, y unas orejas especialmente largas de 4 pulgadas y media. Las saigas macho destacan aún más por sus cuernos gruesos, de color cerio y ligeramente translúcidos, adornados con hasta 20 anillos que alcanzan una longitud de unos 25 centímetros. Los saigas viven en paisajes diversos, como bosques abiertos, praderas, estepas y semidesiertos, y suelen formar grandes rebaños. Su dieta única incluye diversas plantas, incluso las consideradas tóxicas para otros animales. Estos enigmáticos antílopes, cuyo hábitat se reduce y están en constante peligro de extinción, mantienen un delicado equilibrio y nos recuerdan la fragilidad de la biodiversidad en un mundo en constante cambio. El pez estrella de margen blanco. Y ahora, algo de combustible para pesadillas para esta noche. Y su nombre es pez estrella de margen blanco. La imagen que estás viendo ahora es de un pez real que se puede encontrar en las aguas de Australia. Y como algunas personas han notado a través de su expresión, todos hemos sido ese pez en los últimos tiempos. Irónicamente, la foto que ayudó a hacer más famoso al pez mirador de margen blanco provino de la pandemia, donde todos tuvimos que soportar cosas que nunca habíamos esperado o incluso deseado. La razón por la que el pez está en nuestra lista es porque, bueno, es bastante extraño y es un pez con el que no querrías meterte por varias razones. En primer lugar, el pez mirador de margen blanco es un depredador de emboscada, y si eso no es obvio en la foto de cara completa, le gusta enterrarse en la arena gracias a la forma única de su boca y luego atrapar criaturas que se acercan demasiado. Es una técnica clásica de pesca, pero no es la razón por la que es un combustible de pesadilla. La razón es que el pez astrónomo no tiene una, sino 2 formas letales de acabar con su presa. Puede envenenarla o incluso puede electrocutarla, como una anguila eléctrica. Estos peces tienen células musculares modificadas llamadas electroplacas que pueden producir una descarga de 50 voltios, tal como lo hace la anguila ahora. Para ser justos, el elemento de descarga es más para mantener alejados a los depredadores, ya que una anguila tiene mucho más poder con su voltaje. Como dije, este pez también tiene algo de veneno y tiene una táctica para inyectarlo. Creará una especie de vacío y sus tácticas de emboscada aparentemente implican atraer a la presa y convertirla en una amenaza aterradora. Pero no te preocupes, el veneno y la descarga no van a matar ni herir gravemente a un humano, aunque debido a sus tácticas de camuflaje, los humanos se han enredado con ellos en el pasado. Y también, si no es nada visualmente obvio, estas cosas parecen realmente malas. Quiero decir que parece que te está juzgando con cada fibra de su ser y honestamente podría estar haciendo eso. Monstruo en el zoológico.
A la gente de todas las edades y tamaños les encanta ir al zoológico por una razón u otra. La mayoría de las veces es para poder experimentar de cerca y en persona a un animal o una criatura que de otra manera nunca podrían ver en su vida. Claro que estas criaturas se pueden ver en televisión y películas, lugares como Discovery Channel y Animal Planet, pero esta es una verdadera experiencia de ver a un animal de cerca y en persona. Y el zoológico siempre está buscando formas de atraer a la gente. Entra al zoológico de Amarillo en Texas, que causó bastante confusión cuando publicó oficialmente una foto de una supuesta criatura misteriosa que acechaba justo afuera de las puertas. Como puedes ver en esta imagen, la silueta no parece ser nada que pueda reconocerse de inmediato. Y entonces, tiene que ser algo realmente monstruoso, ¿verdad? Bueno, no te adelantes. Después de todo, esta es la era de Internet, y nada es lo que parece. Si bien el zoológico en sí había comentado la historia muchas veces, incluso afirmando que no hubo entrada forzada al zoológico y que todas las cámaras estaban funcionando, no hay una indicación clara de qué es la criatura. Excepto cuando piensas en esto de manera lógica, ¿por qué el zoológico solo publicaría una sola imagen? ¿Por qué no publicaron un video, especialmente si tenían cámaras en todas partes vigilando todo el zoológico? ¿Estás viendo a dónde quiero llegar con esto ahora? Fue un engaño que fue generado por el propio zoológico para llamar la atención, y es justo suponer que, ya que esto fue en 2022, cuando la pandemia cerró cosas como el zoológico y probablemente querían comenzar a hacer que la gente volviera a ingresar. Ahora no los juzgo por hacer ese intento, pero es un poco injusto decir que algo es real y luego publicitarlo cuando en realidad eres tú quien hace el engaño. Lémur volador. Admito que los últimos fueron un poco más aterradores y extraños de lo que probablemente deberían haber sido. Entonces, ¿qué tal algo un poco más clásico y posiblemente bastante divertido? Bien, hablaremos del lémur volador, aunque para que quede claro para todos los amantes de los animales, en realidad no es un lémur ni tampoco vuela. Una vez más, demostrando que los humanos tenemos una clase magistral de ponerle nombre a las cosas, independientemente de si encajan o no con la criatura o la persona. El lémur volador se puede encontrar en la región del sudeste asiático y tiene un cuerpo único que le permite planear de árbol en árbol. La razón por la que puede hacer esto es que su cuerpo tiene una enorme membrana externa que conecta los brazos y las piernas. De esa manera, cuando estira esa membrana, puede planear. Para ayudarlo aún más a planear, el lémur tiene patas palmeadas, por lo que, como puede ver, esta criatura realmente fue diseñada para viajar por el aire sin preocupaciones. Uno solo puede imaginar lo que la gente pensó cuando vio por primera vez a estas criaturas volar de un árbol a otro. Incluso podrían haber pensado que era una criatura mítica de algún tipo antes de saber la verdad. Sin embargo, estos son muy reales y también son criaturas que pueden sufrir en función de nuestras acciones como seres humanos. Un extraterrestre muerto. Bueno, acabamos de hacer una historia sobre animales muy interesante y tierna, y ahora estamos haciendo algo que claramente es una tontería. Bueno, analicemos y desacreditemos este video. Esta supuesta historia real tuvo lugar en 2011 en Rusia y había sido un refugio de todo tipo de historias de ovnis, tanto grandes como pequeñas en ese momento. En el video que se volvió viral, que dice mucho sobre la humanidad en su conjunto, dos rusos encontraron lo que afirmaron que era un extraterrestre real tirado en la nieve. El extraterrestre está muerto, y es por esta razón que pueden acercarse y observarlo bien. Entonces, ¿cómo sabemos que el video es falso? Bueno, ¿por dónde empiezo? En primer lugar, el video está grabado como un clip de película y no como un descubrimiento real, improbable y aleatorio. Primero muestran dónde están y luego van directamente al lugar donde está el extraterrestre. Y segundo, si realmente lo encontraron en la nieve, ¿por qué no está parcialmente cubierto, sino que está perfectamente sobre ella? Tienes que recordar que esto es Rusia. La nieve se esparce. Igualmente importante, el extraterrestre se parece a la versión estereotipada de cómo la gente cree que se ven los extraterrestres. Debería hacer sonar algunas alarmas, porque si los extraterrestres existieran y realmente vinieran a la Tierra, probablemente no se parecerían a nada de lo que hemos inventado en nuestros libros de cuentos de ficción. Entonces,
¿Por qué se hizo el video? Bueno, es porque estos rusos querían algo de influencia y pensaron que podrían ser capaces de hacer algo inteligente que haría que mucha gente hablara. Para ser justos, hizo exactamente eso, pero no de la manera en que se pretendía originalmente. ¿De verdad crees que el gobierno ruso no intentaría encubrir un hallazgo extraterrestre de ese tipo en el momento en que se descubrió? Si alguna vez se encuentran extraterrestres, lo más probable es que no sea así. El camarón mantis pavo real. Ahora puedo volver a los animales reales del mundo, donde hablaré sobre el camarón mantis pavo real. Así que sumerjámonos juntos. Esta es una criatura submarina muy real. Es bastante extraño, y también podría ser por eso que lleva el nombre de 3 animales a la vez. Encontrarás a este en el fondo del océano. Y, al igual que un pavo real, tiene un cuerpo de colores brillantes que lo hace destacar. Pero no dejes que la paleta de colores te engañe. Esta cosa es brutal. Si te acercas demasiado cuando encuentra un bocadillo de aspecto delicioso, ese animal se pondrá en modo boxeador. Sacará una de sus garras delanteras parecidas a un garrote y le dará un puñetazo rápido a su presa. Ese puñetazo es 50 veces más rápido que un parpadeo y lo suficientemente fuerte como para romper un cristal, lo que puede no ser lo que esperarías de una criatura llamada camarón, pero en el océano trabajas con lo que tienes. Y algunas de estas criaturas, como la mantis pavo real, evolucionan para ser más poderosas de lo que parecen. Esos movimientos de boxeo también lo ayudan cuando está del lado defensivo de una pelea. Por ejemplo, vive en madrigueras dentro del océano, y eso significa que hay depredadores que pueden intentar entrar en estos agujeros. Cuando eso sucede, el camarón mantis pavo real se cierne sobre la abertura y simplemente espera a que el depredador regrese para poder golpearlo. Cualquier cosa que funcione, ¿verdad? Igualmente geniales, esos ojos grandes son increíblemente útiles, ya que pueden ver en múltiples direcciones a la vez e incluso ven un espectro de colores que está más allá de los humanos. Tienes que admitir que, al final, es algo bastante genial. La película Patterson-Gimlin, grabada en 1967 por Roger Patterson y Robert Gimlin en los remotos bosques del norte de California, la película Patterson-Gimlin se erige como un enigma perdurable que desafía cualquier categorización fácil. Presenta un relato visual asombroso y sorprendentemente claro de una criatura grande, bípeda e increíblemente peluda que atraviesa la naturaleza, alejándose inicialmente de la cámara antes de lanzar una fugaz mirada a sus perseguidores y desaparecer en el bosque. El estatus icónico de la película es irrefutable, ya que se ha convertido en una piedra angular de las pruebas de criptidos. Su nitidez y detalle, especialmente para la época en que fue captada, son sorprendentes y han dado credibilidad a la posibilidad de su autenticidad. Sin embargo, como todo lo relacionado con Bigfoot, la película de Patterson-Gimlin ha sido objeto de un escrutinio y un escepticismo implacables. Las acusaciones de engaño la han perseguido desde el principio, y los críticos han cuestionado la integridad de las imágenes y las motivaciones de su creador. Roger Patterson y Robert Gimlin han mantenido firmemente la autenticidad de su encuentro, jurando por la integridad de la película. Su inquebrantable compromiso con la legitimidad de las imágenes añade otro nivel de intriga al debate. El relato de Albert Ostman. De los anales de los encuentros con Bigfoot, es una de las historias más extrañas y desconcertantes de las que se tiene constancia. Este peculiar incidente, que tuvo lugar en 1924, nos adentra en los parajes salvajes de la Columbia Británica, donde Albert afirmó haber vivido una experiencia realmente extraordinaria y desconcertante. La historia de Albert Ostman comenzó cuando se embarcó en un viaje de acampada en busca de soledad y tal vez un poco de fortuna en la agreste naturaleza canadiense. Poco podía imaginar que su viaje le llevaría al corazón de un enigma que desafiaba toda explicación. Fue durante esta excursión cuando Albert afirmó que había sido secuestrado nada menos que por una familia de Bigfoot, esas escurridizas y misteriosas criaturas que han cautivado la imaginación humana durante generaciones. El mayor de la familia, una figura imponente, supuestamente agarró a Albert y lo arrastró a través del denso bosque, sometiéndolo a un calvario de 3 horas de miedo y desconcierto. Finalmente, la criatura detuvo su implacable marcha
y liberó a Albert en presencia de su familia. Para su asombro, el grupo estaba formado por 2 adultos y 2 niños, todos ellos con las características inconfundibles del escurridizo Bigfoot. El más alto de ellos medía la friolera de 2,5 metros y su silueta estaba oculta bajo una gruesa y aislante capa de pelo. Extrañamente, Albert afirmó que su cautiverio no se parecía a nada de lo que hubiera imaginado. En lugar de hostilidad, las criaturas mostraron un cuidado y una atención extraordinarios hacia él. Al parecer, cuidaron de él durante 6 días, dejándole con una enigmática sensación de cautiverio que desafiaba cualquier explicación fácil. La fotografía con cámaras de rastreo Oklahoma. Diseñada para captar el mundo oculto y a menudo esquivo de la vida salvaje, ofrece ocasionalmente imágenes enigmáticas y desconcertantes que desafían nuestra comprensión del mundo natural. Entre ellas, la imagen de la cámara de rastreo de Oklahoma Trail se ha mantenido como un enigma inquietante y perdurable. Esta instantánea, que ha circulado por Internet y cautivado la curiosidad de innumerables espectadores, se desarrolla con el telón de fondo de una naturaleza salvaje nocturna. En el centro del encuadre aparece una figura inquietante y enigmática, de espaldas a la cámara. Su silueta, que se asemeja inconfundiblemente a la descripción clásica de Bigfoot, llama inmediatamente la atención. La criatura capturada en el momento congelado de la fotografía posee un físico imponente y musculoso que desafía la comparación con la fauna o los seres humanos ordinarios. Su presencia evoca una sensación de poder primigenio y naturaleza salvaje, muy distinta de la de los habitantes de los bosques. A medida que avanza la imagen, la figura comienza a caminar por la propiedad y sus movimientos están impregnados de una extraña gracia que hipnotiza e inquieta a la vez. La sensación de volumen y tamaño que desprende no tiene parangón y deja al espectador ante la extraordinaria presencia inmortalizada en la fotografía. Río Cass, en Michigan. Este reciente avistamiento, capturado en vídeo, es una convincente adición a la continua búsqueda de pruebas de criaturas escurridizas. El relato fue documentado por Eddie Fee, que presentó sus sorprendentes hallazgos a la organización Rocky Mountain Sasquatch en 2021. La grabación fue obtenida por el primo de Eddie, que disfrutaba de una tranquila excursión en kayak por un remoto tramo del río Cass, en Michigan. Mientras transcurría el tranquilo viaje, ninguno de los dos podía prever el extraordinario espectáculo que les esperaba. En el breve pero cautivador vídeo, la tranquilidad del entorno natural se ve interrumpida por la aparición de una colosal figura humanoide. Esta misteriosa entidad, aparentemente ataviada con un manto de pelo marrón claro, es captada portando lo que parece ser una cría muy parecida a su madre. La naturaleza fugaz y distante de la grabación le confiere una borrosidad característica, un rasgo común en muchas supuestas grabaciones de Bigfoot. Sin embargo, a pesar de las limitaciones visuales, de la grabación emerge una figura coherente con la descripción de Bigfoot, que cruza inconfundiblemente el río mientras acuna a una cría en sus brazos. Bigfoot en Cornualles. Inglaterra, el año 2000, marcó un capítulo intrigante e inesperado en la saga en constante evolución de los avistamientos de Bigfoot. La enigmática criatura apareció en la pintoresca región de Cornualles, en el extremo suroccidental de Inglaterra. Este fascinante relato se hizo público gracias a una persona anónima que se puso en contacto con la Organización Británica de Investigación de Bigfoot, iluminando un remoto rincón del mundo con la posibilidad de la presencia de un críptido. Nuestra narración se desarrolla en el tranquilo pueblo de San Morgan, donde un joven individuo de aproximadamente 22 años de edad en ese momento se encontró como participante involuntario en un encuentro extraordinario. El escenario se situó en un campo cercano, donde el individuo se dedicaba diligentemente a su trabajo, rodeado de la serenidad de la campiña de Cornualles. Mientras trabajaban en el campo, una repentina y sorprendente perturbación rompió la tranquilidad de su entorno. El sonido era inconfundible, un golpe fuerte y repetitivo procedente de un árbol cercano. Para los entendidos, esta señal auditiva tiene un significado intrigante, a menudo interpretado como un indicador potencial de la presencia de una criatura críptica en las inmediaciones,
asociada desde hace tiempo a los encuentros con Bigfoot. Naturalmente, la curiosidad se apoderó del grupo que trabajaba en el campo. Sin dudarlo, se embarcaron en una investigación. Con los sentidos atentos al enigma que se desplegaba ante ellos, sus ojos se posaron en una visión que desafiaba toda explicación racional. Una gran figura peluda, parecida a un simio, que se movía con una peculiar mezcla de sigilo y prisa, retirándose al abrazo de los bosques cercanos. Vogelkop, la soberbia ave del paraíso. La soberbia ave del paraíso, Vogelkop. También conocida como lorena de media luna o ave del paraíso de capa coralina, es una maravilla aviar única endémica de la península de Cabeza de Pájaro. Estas aves fueron clasificadas inicialmente como una subespecie de la soberbia ave del paraíso, descrita por primera vez por el eminente biólogo evolucionista Ernst Mayr en la década de 1930. No fue hasta 2018 cuando obtuvieron el reconocimiento como especie distinta, una decisión basada en sus comportamientos distintivos y su cautivador plumaje negro. Con plumas que absorben un asombroso 99-95% de la luz, estas extraordinarias aves encuentran su hábitat en las regiones montañosas de la península del Cuello de las Aves, al oeste de Nueva Guinea, Indonesia. La magnífica ave del paraíso Vogelkops, que con frecuencia se deja ver a una altitud de hasta 1,656 metros, muestra un linaje familiar verdaderamente excepcional. La amplia familia de las aves del paraíso, que cuenta con unas 44 especies de 17 géneros, se encuentra principalmente en Australia, Indonesia y Papúa Nueva Guinea. Son famosas por su extraordinario plumaje, que a menudo incluye largas plumas que salen del pico, la cola, la cabeza o las alas. La mayoría de las especies de aves del paraíso viven en densas selvas tropicales. Su dieta suele consistir en una deliciosa combinación de frutas y artrópodos. La soberbia ave del paraíso de Vogelkopf, recientemente reconocida como especie distinta, añade otro elemento de fascinación al rico tapiz de diversidad aviar de la región. Murciélagos blancos hondureños. Los murciélagos blancos hondureños, exclusivos de Centroamérica y que se extienden desde Honduras hasta partes del este de Nicaragua, Costa Rica y el oeste de Panamá, puede que no sean una imagen familiar cerca de usted. Un rasgo distintivo que los distingue es su elección poco convencional de vivienda. A diferencia de la mayoría de los murciélagos que viven en cuevas, estos murciélagos únicos cogen una hoja y con sus dientes forman una tienda de campaña. Su ingeniosa construcción permite que una sola hoja albergue hasta 15 murciélagos de su colonia, lo que demuestra su capacidad para aprovechar al máximo unos recursos limitados. A pesar de su diminuto tamaño, los murciélagos blancos hondureños hacen gala de un ingenio excepcional, creando complejas estructuras en una simple hoja. Curiosamente, estos murciélagos tienen una preferencia culinaria particular. Se inclinan por una dieta basada en frutas, entre las que destacan los higos. Esta elección dietética añade una capa intrigante a su aspecto. A pesar de ser conocidos como murciélagos blancos, los observadores más agudos notarán las diversas salpicaduras de amarillo en sus cuerpos. Esta coloración distintiva se debe a que los murciélagos utilizan pigmentos de plantas e higos para teñirse. Desde el punto de vista genético, estos murciélagos ostentan el singular título de ser los primeros mamíferos conocidos que modifican su color. La audacia de estos murciélagos para redefinir su aspecto según sus preferencias nos recuerda que, en el reino animal, las criaturas hacen lo que quieren. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar su elección de tonalidades? Tenrec rayado de llanura. Las encantadoras criaturas de las selvas tropicales de llanura de Madagascar llevan una vida versátil, cómodas bajo tierra, en tierra y en el agua. A pesar de su pequeño tamaño, con una media de 5,5 pulgadas y ocasionalmente llegando a las 7 pulgadas, estos tenrec de aspecto mítico causan una impresión duradera. Con sus cuerpos negros y espinosos adornados con rayas amarillas que recuerdan a los abejorros con púas, su aspecto inconfundible destaca en el exuberante paisaje. Activos día y noche, estos 10 pecios se alimentan principalmente de lombrices. Utilizan su ingeniosa técnica de zapatear para atraer y localizar a sus presas. Con largos hocicos,
hurgan eficazmente en el suelo durante su búsqueda de alimento. Sin embargo, estas entrañables criaturas se enfrentan a importantes retos. La persistente deforestación amenaza su hábitat y a veces son cazados para alimentarse, poniendo en peligro su frágil existencia. La difícil situación del T-Rex rayado es un conmovedor recordatorio del delicado equilibrio entre las actividades humanas y la necesidad de preservar la biodiversidad. El lobo hormiguero. El lobo hormiguero, a menudo confundido con un híbrido de oso hormiguero y lobo, no tiene nada que ver con ninguno de los dos. Procedente de un dialecto africano, su nombre se traduce como lobos de tierra, reflejando con exactitud su fascinante dieta centrada en el consumo de abundantes insectos del subsuelo. Aunque los lobos de tierra comparten lazos familiares con las hienas, sus elecciones culinarias difieren significativamente. A diferencia de las hienas, que prefieren una dieta carnívora, los lobos hormigueros tienen un apetito único por los insectos. Si se encuentra con uno en África, lo más probable es que esté cerca de un termitero, realizando una hazaña asombrosa. Consumiendo decenas de miles de termitas, este insaciable apetito alcanza cotas impresionantes, con algunos lobos hormigueros capaces de devorar hasta 300 termitas en una sola comida. La lengua evolucionada del lobo aviar facilita esta extraordinaria hazaña. Resistente incluso a las mordeduras de las termitas, la lengua desempeña un papel crucial en la extracción de nutrientes y humedad de las termitas, asegurando el sustento y la hidratación en el árido clima africano. Esta adaptabilidad es vital para la supervivencia, ya que evita que el duro calor africano les pase factura. Además de su peculiar estilo de vida, los lobos hormigueros son nocturnos, se refugian en madrigueras durante el día y salen por la noche para cazar y darse un festín de termitas. La existencia del lobo de anteojos ejemplifica la adaptabilidad de la naturaleza, donde la supervivencia depende de comportamientos especializados y atributos físicos adaptados a una dieta poco convencional. El diablo espinoso. El diablo espinoso, también conocido como diablo de montaña, lagarto espinoso o dragón espinoso, es un fascinante lagarto originario de Australia. Estas criaturas miden aproximadamente 20 centímetros de largo, cola incluida, y deben su nombre a su peculiar aspecto. Con dos grandes escamas cornudas en la cabeza, los demonios espinosos desprenden un aura de otro mundo. Sus cuerpos, que casi parecen diablillos, están adornados con espinas protectoras que forman una formidable defensa contra posibles depredadores. Curiosamente, los diablos espinosos emplean una combinación de defensas físicas y tácticas astutas para sobrevivir. Además de su exterior espinoso, confían en el engaño y el camuflaje para eludir las amenazas. Una adaptación notable es su falsa cabeza, un señuelo espinoso situado en el cuello. Cuando se enfrenta a un depredador, el diablo espinoso esconde hábilmente su cabeza real y presenta la falsa. Fabricada con tejido blando, esta astuta treta añade una capa extra de defensa, disuadiendo a los depredadores de perseguir un objetivo poco apetecible y bien defendido. Habitan en varias regiones de Australia Central, incluidos matorrales áridos y entornos desérticos, y se alimentan principalmente de hormigas. Su peculiar método de hidratación es igualmente intrigante. Estos lagartos recogen la humedad a través de su piel, aprovechando el rocío matutino que toca sus cuerpos. Esta humedad es transportada a sus bocas, proporcionándoles una fuente vital de hidratación en sus áridos hábitats. Las características surrealistas y casi absurdas de los demonios espinosos desafían la creencia en su realidad. Sin embargo, estos extraordinarios lagartos, con sus intrincadas adaptaciones y estrategias de supervivencia, son un testimonio de la extraordinaria diversidad e ingenio del mundo natural. La orca blanca. Explorar el misterio de las criaturas predominantemente blancas nos lleva al intrigante reino de las orcas blancas, u orcas leucísticas. A diferencia de sus homólogas vibrantes, estos gigantes marinos exhiben una coloración única. Se debe a una anomalía genética llamada leucismo, que provoca una pérdida parcial de pigmentación. A diferencia del albinismo, el leucismo afecta al color de la piel, mientras que deja sus ojos inalterados. A diferencia de las orcas tradicionales,
Las leucísticas tienen un llamativo aspecto blanco, con sutiles toques de su color negro original visibles bajo la piel pálida. Sin embargo, esta coloración distintiva les plantea retos en la caza, ya que su llamativa coloración blanca las hace fácilmente detectables por las presas, a diferencia de sus homólogas más oscuras, que pueden mezclarse en las aguas sin problemas. El estudio de estas raras criaturas va más allá de la estética y profundiza en las funciones ecológicas y las estrategias de supervivencia afectadas por el leucismo. Con solo una decena de ejemplares observados en libertad, los científicos pretenden desentrañar los misterios que rodean a esta condición genética, preguntándose si estas raras apariciones se harán más comunes y explorando el significado evolutivo del leucismo en el enigmático mundo de las orcas. El Dobby de Colorado. ¿Recuerdas esa historia del zoológico? Bueno, tengo otra versión de eso, excepto que esta proviene de la casa de una persona en Colorado que los grandes bastiones de evidencia fáctica dentro de Edition investigaron para llegar al fondo. La filmación en cuestión apareció en 2019, cuando una criatura que se parecía a un Dobby de la franquicia de Harry Potter apareció en una cámara de entrada en una casa suburbana normal. Y como puedes imaginar, los propietarios estaban bastante extraños de que un elfo doméstico estuviera caminando por su entrada. Ahí es donde entra Inside Edition, porque fueron a la casa unos meses después para ver si podían averiguar la verdad. Y lo que se dieron cuenta fue que había un niño de 9 años en la casa llamado Bobby. Y cuando le pidieron que se pusiera un par de calzoncillos en la cabeza y caminara como Dobby, bueno, todo cuadraba bastante bien. Sin embargo, Bobby afirmó que no era él porque estaba dentro viendo la televisión en el momento en que todo esto estaba sucediendo y terminaría culpando a la vecina de al lado, pero ella afirmó que era él. Me pregunto si su nombre era Connie. La frase trabajo interno definitivamente parece estar sucediendo aquí por una razón básica. Dobby salió de dentro del área de la casa y luego caminó por el camino de entrada. Y si hubiera sido otra persona, bueno, habría caminado de regreso por el camino de entrada hacia la casa. Quizás Bobby no quería admitirlo ante la cámara porque estaba nervioso o no quería que lo atraparan en el acto. Pero de cualquier manera, no hay ningún Dobby aquí en el mundo real. La mancha peluda. Si alguna vez hubo una oportunidad de encontrar una criatura misteriosa en la que nadie creería, es en la playa. Quiero decir, piénsalo. El océano tiene posiblemente millones de nuevas especies esperando ser descubiertas. Pero como no podemos explorarlos todos ahora mismo, a menudo tenemos que esperar a que algo aparezca en la orilla. Y eso da lugar a todo tipo de historias, incluida esta de Filipinas en 2017. Allí fue donde apareció una mancha peluda en la orilla, y definitivamente dejó a la gente con los ojos muy abiertos. No es realmente difícil ver por qué. La cosa realmente parece un monstruo peluda, y cuando la gente la vio, inmediatamente pensó que era algún tipo de especie nueva, especialmente porque han aparecido múltiples manchas peludas en todo el mundo. Pero ahí está el truco, porque aunque han aparecido por todo el mundo, sabemos por qué sigue sucediendo. Ves a las criaturas, en realidad no es nada nuevo, solo está muy, muy muerta. Cuando las criaturas como las ballenas se descomponen, la acumulación de gases en su interior finalmente hace que exploren. Y eso puede eventualmente hacer que su grasa se convierta en algo bastante fibroso. Entonces, cuando tienes suficiente pelo cubriendo un cuerpo, parece una mancha peluda. Entonces, la próxima vez que vayas a una playa y veas algo así, bueno, no te asustes, es algo así como una ballena que ya pasó su fecha de vencimiento. El teletransportador. Una vez más, estamos aquí con una absoluta tontería. Este video que estamos a punto de mostrarte presenta lo que alguien afirma ser un ángel guardián que salva a alguien de un accidente de tráfico fatal. Sería genial si fuera real, pero todos sabemos que no lo es. Y es muy fácil ver por qué. En primer lugar, el metraje está claramente editado. Les daré crédito. Lo enmarcaron bien e incluso mostraron un poco de tráfico normal la noche anterior a la llegada de un escenario de accidente increíble, aunque perfectamente cronometrado. Antes de que el llamado ángel guardián aparezca para salvar a la persona y teletransportarla a otro lugar. Sin embargo, al final, es falso.
y cuando ves las reacciones de las personas involucradas, es obvio que el llamado teletransportador literalmente se aleja de la escena. El conductor y la otra persona ya vieron los poderes en juego, entonces, ¿por qué se alejarían caminando? Mire, ahora todos desearíamos tener superpoderes y cosas así, pero no se deje engañar por videos como este. Hay 1 centavo la docena en internet. La mujer fantasma. Ahora, admitiré que no estoy exactamente seguro de qué es lo que vamos a ver aquí, y podría ser muy falso, o una de las cosas más extrañas que se hayan captado con una cámara de tablero. Me inclinaré por lo último por varias razones. En primer lugar, el video comienza con una sección clara de conducción de la persona al volante. Es importante tener esto en cuenta, porque si no se tratara de un encuentro casual, el viaje hasta este momento no habría sido tan largo. Se necesitan más de 40 segundos para llegar a la parte espeluznante, y eso dice mucho. En segundo lugar, cuando conocemos a la llamada mujer fantasma, se pueden ver ciertas señales de que es muy real, incluida la sangre obvia que hay en su atuendo y la mancha en la carretera. Además, si miras su mano derecha, se está apuñalando a sí misma por alguna razón, que es todo lo que el tipo necesita para alejarse y salir de allí. ¿Podría ser esto una trampa elaborada? Bueno, seguro, pero si lo es el caso de un video que va demasiado lejos para intentar obtener las vistas. Número 10. La mancha violeta. Ahora, ¿qué tal algo que es misterioso a nivel científico? Esta es la mancha violeta que se encontró en las islas del Canal de California en 2016, y es algo que los científicos han estado tratando de identificar correctamente desde entonces. En el video que presenta el descubrimiento de la vida real, los científicos no solo están asombrados por esto, no tienen idea de qué es lo que realmente están viendo. No es realmente difícil ver por qué, ya que se trata de un ser orbicular de cristal que parece algo que alguien hizo a mano, y sin embargo está en las profundidades del océano y muy vivo. Naturalmente pudieron capturarlo y estudiarlo, y fue entonces cuando su caparazón se desprendió y mostró un par de lóbulos que sorprendieron aún más a los científicos. El consenso en el momento actual es que se trata de algún tipo de babosa marina. El dragón de Notre Dame. Puede que nos haya llevado más de la mitad del video, pero ahora vamos a ver un video real que muestra un dragón. ¿Puedes oír mi sarcasmo? Porque el video es una tontería y cualquiera que crea en este metraje no es un verdadero fanático de los dragones. Este supuesto metraje de noticias aparentemente se grabó en octubre de 2014, mostrando claramente a un dragón que aparece en Notre Dame, aterrizando en él por un tiempo antes de volar hacia la multitud de abajo. ¿Realmente necesito señalar todas las formas en que este video es absolutamente ridículo? Bueno, en primer lugar, por mucho que me gustaría que fuera real, los dragones no lo son. En segundo lugar, si un dragón hubiera sido captado por una cámara, la gente lo habría elogiado en las noticias y en Internet. Y en tercer lugar, si lo miras, es claramente CGI y fotogramas de él volando. Resalta eso de forma hermosa. Esto es un insulto a los fanáticos de los dragones de todo el mundo y deberíamos seguir adelante. Los petroglifos del Yukón. Mucho antes de la llegada de los colonos europeos, la vasta extensión de Norteamérica fue testigo de la perdurable presencia de historias en torno a criaturas grandes, peludas y simiescas. Aunque California es un lugar muy conocido por la presencia de Bigfoot, los indígenas del Yukón también tienen historias que contar sobre un críptido que ha dejado una huella indeleble en sus tradiciones e historia. Nuestro viaje nos lleva a un lugar de gran importancia. La roca pintada está enclavada en las tierras ancestrales de la reserva del río Tule. Aquí, grabado en los antiguos lienzos de piedra, se encuentra el testamento de un misterioso y enigmático críptido que ha cautivado durante mucho tiempo la imaginación de los nativos, el hombre peludo. Los petroglifos que adornan la roca pintada representan una serie de figuras humanoides, imponentes y peludas. Estas representaciones, más grandes que la vida real, son un testimonio asombroso de la perdurable importancia cultural del hombre peludo entre los habitantes del Yukón. Cada figura, grabada con cuidado y reverencia, es una representación visual de las historias y leyendas transmitidas de generación en generación.
Entre estos enigmáticos petroglifos, una figura llama especialmente la atención, la más grande e imponente de todas, el hombre peludo. Esta entidad imponente e hirsuta, representada con meticuloso detalle, es un foco de reverencia e intriga. Estas antiguas tallas, cuya antigüedad se estima en más de 500 años, hablan de una conexión profunda y duradera entre el pueblo del Yukón y el críptido conocido como el hombre peludo. Las leyendas del hombre peludo, entretejidas en el tejido cultural del pueblo del Yukón, trascienden el paso del tiempo. Son historias de misterio y asombro, de una criatura que vaga por la naturaleza salvaje. Encarna las fuerzas primigenias de la propia naturaleza. Fotos misteriosas del Yeti. En el año 1967, una época marcada por la fascinación y la intriga en torno al escurridizo Yeti, también conocido como el abominable hombre de las nieves, surgió un conjunto de misteriosas imágenes que arrojaron un velo de misterio y controversia que sigue cautivándonos hoy en día. Estas extraordinarias fotografías se dieron a conocer en la revista Argosy, acompañando a un artículo titulado Mi caza del abominable hombre de las nieves. El responsable de captar estas enigmáticas instantáneas fue Tom Slick, un millonario movido por una curiosidad insaciable y el deseo de desentrañar los misterios de los críptidos, esas criaturas esquivas y míticas que desafían la clasificación científica. En estas cautivadoras imágenes, la antigua incertidumbre en torno a la existencia del Yeti parece disiparse momentáneamente. La criatura, muy parecida al legendario abominable hombre de las nieves, se materializa entre la maleza del Himalaya. Su forma humanoide, velada en la niebla de la naturaleza salvaje, evoca a la vez asombro y temor. Avistamiento de Ellisburg en 1924. En 1924, América estaba en la cúspide de una leyenda duradera y enigmática. Pie Grande. El incidente en cuestión, relatado por Albert, representa uno de los primeros avistamientos de Bigfoot documentados oficialmente en suelo americano y constituye una piedra angular en la rica y compleja historia de este críptido. Según los relatos históricos, este extraordinario encuentro tuvo lugar cerca de Ellisburg, una región grabada en los anales de la criptozoología. El avistamiento fue tan importante que apareció en las páginas del periódico neoyorquino Exeter Watchman. El breve pero tentador informe. Los informes dicen que en las cercanías de Ellisburg fue visto el 30 de agosto por un caballero de incuestionable integridad, un animal parecido al hombre salvaje de los bosques. Salió del bosque y luego voló en una dirección que permitió verlo perfectamente durante algún tiempo. Se le describe como de estatura gigantesca. Este primer relato lleva el sello inconfundible de un avistamiento de Bigfoot, con la criatura descrita como un hombre salvaje de los bosques y caracterizado por su gigantesca estatura. Sin embargo, como ocurre con todos los encuentros con críptidos, surgen preguntas y escepticismo. ¿Podría tratarse de un caso de confusión de identidad con la fauna local, tal vez incluso con un oso? La pregunta es válida, ya que los límites entre leyenda y realidad a menudo se difuminan en los encuentros con críptidos. Con su imponente tamaño y pelaje desgreñado, los osos pueden crear la ilusión de algo más misterioso, sobre todo cuando se vislumbran fugazmente en las profundidades del bosque. Sin embargo, la especificidad de la descripción, unida al aval de un caballero de incuestionable veracidad, da peso a la posibilidad de que este avistamiento trascendiera el ámbito de la vida salvaje ordinaria. Misteriosas imágenes de Idaho. En los últimos meses de 2021, en medio de la prístina naturaleza de Idaho, aparecieron unas imágenes de vídeo que despertaron la fascinación y la especulación en la comunidad de críptidos de Internet. Estas imágenes, subidas por un usuario de YouTube conocido como NWTV, ofrecían un encuentro inusualmente claro e íntimo con una figura que parecía desafiar las explicaciones convencionales, una criatura que muchos asociaron inmediatamente con el escurridizo Bigfoot. La asombrosa claridad y el detalle de sus fotogramas lo diferencian de los innumerables avistamientos de Bigfoot. El enigmático ser, situado en el centro de la imagen, aparecía muy cerca de la cámara. Sus rasgos, en particular las complejidades de su cuerpo y su pelaje,
se iluminaron con una claridad que asombró y dejó perplejos a los espectadores. Los comentarios de NWTV, que subió el vídeo a la red, añadieron un toque interesante a las imágenes. Destacaron el nivel de detalle presente en la forma de la criatura, haciendo hincapié en el carácter distintivo de su pelaje y los matices de su físico. Era una afirmación que parecía desafiar la noción de un simple humano disfrazado. El aspecto más sorprendente de este encuentro, tal y como lo transmitió NWTV y se desprende de la propia grabación, fue el tamaño y la presencia de la criatura. Su estatura corpulenta, casi monstruosa, desafiaba las convenciones de las proporciones humanas, lo que llevó a muchos a la conclusión de que no podía tratarse de una persona disfrazada. Paisajes del Himalaya. En 1951, un explorador británico se embarcó en una arriesgada expedición por el escarpado terreno de las montañas del Himalaya. Durante esta aventura, el explorador tropezó con un descubrimiento asombroso, un conjunto de enormes huellas de 13 pulgadas que inequívocamente no eran humanas. Intrigado y curioso, el explorador siguió meticulosamente las misteriosas huellas y documentó el viaje con fotografías. A medida que el explorador se adentraba en el remoto y traicionero paisaje del Himalaya, aparecían más de estas enigmáticas huellas, creando un rastro que parecía conducir a un destino desconocido: la babosa del Mar Negro. El misterioso encanto de las raras babosas marinas continúa, y esta vez dirigimos nuestra atención a la enigmática babosa negra del mar, que se encuentra en ciertas partes del mundo. Estas cautivadoras criaturas tienen una característica intrigante: una mancha marrón distintiva en medio de sus cuerpos predominantemente negros. Se trata de una rareza visual que llama la atención, lo que lleva a compararla con el dicho «sobresale como un pulgar dolorido». Un buceador curioso, perplejo ante el peculiar aspecto de la babosa negra, buscó respuestas en Internet. La respuesta que recibió tenía un aire de misterio. «Espere lo inesperado». La explicación que le dieron apuntaba a una posible conexión con otra especie de babosa de mar, conocida como babosa de mar moteada, sugiriendo que estas dos babosas distintas podrían compartir algunas similitudes genéticas, aunque las complejidades de su composición genética siguen siendo inciertas. En el mundo de las babosas de mar, donde abundan los colores vivos y las características únicas, la anómala mancha marrón de la babosa negra añade una capa extra de misticismo. Como ocurre con muchas maravillas del mundo natural, desentrañar los entresijos de su composición genética y comprender las razones de su peculiar aspecto suele requerir más exploración e investigación. Así que el enigma de la babosa del Mar Negro persiste, invitándonos a profundizar en los misterios del océano para descubrir lo inesperado. Ibis calvo septentrional. El ibis calvo septentrional es un ave que llama la atención, y su vívida representación añade intriga a sus rasgos distintivos, como la cabeza calva y el pico curvado hacia abajo, que podrían suscitar una sensación espeluznante. Aunque su reacción inicial podría implicar cierta proyección, refleja el aspecto llamativo y algo intimidatorio del ave. Más allá de su cautivador aspecto, el ibis calvo boreal desempeña un papel crucial en la conservación. Se enfrenta a un drástico declive en algunas zonas de Oriente Próximo, sobre todo en Siria. Con solo un centenar de parejas restantes, la especie estaba casi extinguida en la región, con solo 2 individuos avistados. Los esfuerzos de conservación y las intervenciones gubernamentales han desempeñado un papel vital para invertir este declive, evitando que la especie llegue a la extinción y marcando un giro positivo en su estado de conservación. Sin embargo, el camino hacia la recuperación continúa, y el ibis calvo septentrional sigue figurando en la lista de especies en peligro. A pesar de los avances, se sigue trabajando para garantizar una población estable y próspera de esta extraordinaria ave. La historia del ibis calvo septentrional nos recuerda el delicado equilibrio entre el impacto humano y la conservación de la biodiversidad, y subraya la importancia de aunar esfuerzos para proteger y recuperar las especies amenazadas. Rara cigarra de ojos azules. La fascinación por las cosas raras y valiosas da un giro inesperado en el mundo de los insectos, especialmente con la cautivadora cola de la cigarra de ojos azules. Supuestamente,
unos científicos ofrecieron una sustanciosa recompensa de $3 por un ejemplar vivo de este escurridizo insecto, lo que llamó la atención. Sin embargo, este relato tiene más de rumor que de realidad. De hecho, las cigarras de ojos azules son raras. Solo una entre 1.000.000 posee este rasgo distintivo, lo que las diferencia de las más comunes de ojos rojos. A principios de los años 2000, surgió un rumor que prometía recompensas económicas de entre $100 y $3 a quienes encontraran y entregaran una cigarra de ojos azules a la comunidad científica. La oferta de compensación económica por las cigarras de ojos azules nunca fue auténtica. Le recordamos que debe ser escéptico y verificar la información. Si se topa con una cigarra de ojos azules, no espere una paga importante. En su lugar, considere la posibilidad de contribuir a la ciencia ofreciendo su hallazgo a los investigadores o compartiéndolo con su canal de noticias local para que se lo reconozcan. Una palmadita en la espalda o tal vez una mención. A pesar de la falta de recompensas económicas, explorar el mundo de las cigarras raras sigue siendo un viaje fascinante por las maravillas de la naturaleza y las intrigantes historias que las rodean. Ornitorrinco. El ornitorrinco, una criatura genuina, parece una creación fantástica de la mitología, como si el creador de la Tierra hubiera utilizado piezas de repuesto para crear algo totalmente único. Este mamífero ponedor de huevos es una maravilla de la excentricidad biológica, con una audaz combinación de rasgos que incluyen espolones venenosos, pelaje biofluorescente, una cola apta para el almacenamiento, patas palmeadas y un hocico alargado. Esta amalgama desafía las expectativas convencionales sobre los mamíferos. Las percepciones culturales del ornitorrinco varían, lo que aumenta su aura mítica. En algunas culturas aborígenes australianas se le consideraba un híbrido de pato y razón acuática, mientras que otras lo veneraban como un tótem. El ornitorrinco también ha servido de mascota, con Sid representando a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y Hexley representando con orgullo al sistema operativo Darwin. El ornitorrinco es un testimonio de las maravillas de la evolución y muestra la diversidad creativa del mundo natural. Su existencia provoca asombro e incredulidad, como si la naturaleza desafiara juguetonamente las expectativas, regalándonos una criatura que desafía nuestra comprensión del reino animal. Un perro del infierno. Para aquellos de ustedes que no lo saben, los perros del infierno son criaturas míticas que se dice que residen en el inframundo. En programas como Supernatural, son enviados para obtener las almas de aquellos que hicieron tratos con demonios y luego arrastrarlos dolorosamente a las profundidades para que puedan ser torturados sin fin. En este video de un programa totalmente creíble, afirman tener imágenes de uno de esos perros del infierno. Oh, ¿pero realmente muestran a la criatura? Bueno, por supuesto que no. Solo muestran una forma sombría en la distancia y luego comienzan a hablar sobre si es un perro del infierno o no. Criatura marina con cuernos. Ya he establecido que cuando se trata de criaturas que aparecen en la playa, pueden ser las más misteriosas y enigmáticas de todas, principalmente porque nuestro conocimiento sobre la vida en las profundidades oceánicas sigue siendo limitado. Volvamos al año 2013, cuando los habitantes de España se enfrentaron a un descubrimiento asombroso y desconcertante. Una criatura de 4 metros de longitud, aparentemente dotada de cuernos en su cabeza, que había emergido en una de sus costas. Es crucial aclarar que este hallazgo no se trataba de una simple ballena fallecida. Por el contrario, era evidente que se enfrentaban a los restos de un ser marino que había sufrido un extenso proceso de descomposición antes de ser descubierto. Los testigos que tuvieron la oportunidad de presenciar el hallazgo describieron un olor nauseabundo emanando de la criatura, un indicio inequívoco del avanzado estado de putrefacción en el que se encontraba. A pesar de la intriga que generó este descubrimiento, los científicos que examinaron meticulosamente los restos se vieron enfrentados a un desafío considerable. La extensa descomposición dificultó enormemente la tarea de identificación, impidiendo que los expertos llegaran a una conclusión definitiva sobre la naturaleza exacta de la criatura. Tras un análisis exhaustivo, la hipótesis más plausible que pudieron formular
fue que posiblemente se trataba de los restos de un pez remo, una especie conocida por su apariencia inusual y su hábitat en las profundidades marinas. Sin embargo, es importante destacar que esta teoría no pudo ser corroborada con absoluta certeza debido al estado deteriorado de los restos. Este caso pone de manifiesto un obstáculo recurrente en el campo de la biología marina: la dificultad que representa la descomposición avanzada para la identificación precisa de especímenes marinos. El hombre volador. Ahora, justo cuando pensabas que nos íbamos a quedar en el terreno de las cosas que son realmente reales y plausibles y que no perderías tu tiempo, llegamos a este video. No hay muchos detalles al respecto, para ser honestos. Unos amigos están filmando algo cuando uno de ellos señala hacia arriba y se dan cuenta de que hay un hombre volando en el cielo. Ese hombre sale de escena en un momento y luego vuelve a aparecer como si dijera: «Hola a todos, aquí estoy». Pero, ¿por qué es falso? Bueno, es obvio en realidad. Si miras al llamado hombre volador, notarás que es una silueta perfecta incluso cuando solo está flotando. ¿Por qué no podemos ver más detalles? Bueno, ese patrón de vuelo está claramente animado en más de un sentido. La lombriz nocturna de Fresno. Vaya, realmente nos tomó bastante tiempo llegar a hablar de un críptido en esta lista. Quizás deberíamos sentirnos un poco avergonzados por ello. Sin embargo, la espera ha valido la pena, ya que ahora nos adentramos en uno de los críptidos más fascinantes y conocidos de todos: la legendaria lombriz nocturna de Fresno. Este enigmático ser fue avistado por primera vez en Fresno, California, de ahí su nombre tan característico. El incidente que lo catapultó a la fama ocurrió cuando una cámara captó imágenes de lo que parecían ser un par de criaturas moviéndose de una manera sumamente peculiar por un área determinada. Lo que más llamó la atención de los testigos fue el color blanquecino de estos seres, aunque es posible que esta tonalidad fuera resultado de las condiciones de iluminación y la calidad de la grabación. El fenómeno, que más tarde sería bautizado coloquialmente como el par de pantalones andantes, causó tal sensación entre el público que rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural. Su popularidad fue tan abrumadora que incluso dio origen a una línea completa de productos merchandising que sorprendentemente continúan teniendo buenas ventas hasta el día de hoy. Este éxito comercial es un testimonio de cómo los misterios inexplicables pueden capturar la imaginación colectiva. Lo más intrigante de este caso es que, a pesar de los años transcurridos y los múltiples análisis realizados, nadie ha podido determinar con certeza qué es exactamente lo que se ve en las imágenes. Las teorías son variadas y contradictorias. Algunos expertos sugieren que podría tratarse simplemente de un par de bromistas disfrazados, argumentando que ciertos detalles en el metraje podrían respaldar esta hipótesis. Sin embargo, otros investigadores y entusiastas de lo paranormal insisten en que las características observadas apuntan a algo mucho más inusual, posiblemente de naturaleza desconocida o incluso sobrenatural. La controversia que rodea a la lombriz nocturna de Fresno sigue viva, alimentando debates apasionados entre escépticos y creyentes. Es un recordatorio fascinante de que, incluso en nuestra era de avances tecnológicos y científicos, todavía existen misterios que desafían una explicación sencilla. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que hay una explicación lógica detrás de este avistamiento o piensas que podríamos estar ante evidencia de algo verdaderamente inexplicable? Te invito a compartir tus teorías y pensamientos en los comentarios a continuación. La discusión está abierta y cada perspectiva suma al intrigante enigma de la lombriz nocturna de Fresno. Una cabra tuerta. Como mencioné anteriormente en la historia de la cabra con rostro humano, existen casos en los que las criaturas sufren malformaciones durante su desarrollo en el útero, resultando en apariencias que se alejan significativamente de lo normal. Estas anomalías pueden ser tan extremas que resultan perturbadoras para muchas personas. Un caso particularmente impactante ocurrió en la India, donde nació una cabra con una condición conocida como ciclopía, caracterizada por la presencia de un solo ojo. La ciclopía es una rara malformación congénita que se produce cuando, durante el desarrollo embrionario, los hemisferios cerebrales no se dividen correctamente para formar las estructuras separadas que normalmente constituyen el cerebro.
Este trastorno no solo afecta a los ojos, sino que tiene consecuencias en todo el organismo del animal. El impacto de esta condición es tan severo que muchos no esperaban que la cabra sobreviviera por mucho tiempo. Sorprendentemente, el animal logró vivir más allá de las expectativas iniciales. Sin embargo, las complicaciones derivadas de sus múltiples defectos congénitos y los problemas de salud asociados eventualmente condujeron a su fallecimiento. Este caso sirve como un recordatorio de la complejidad del desarrollo embrionario y las consecuencias que pueden surgir cuando este proceso se ve alterado. Bigfoot. Finalmente, llegamos a un avistamiento de Bigfoot en nuestra lista, algo que muchos esperaban con anticipación. Este intrigante incidente tuvo lugar en octubre de 2023, en las pintorescas montañas de Colorado. Una pareja, disfrutando de un viaje en tren por las rutas escénicas del estado, experimentó algo fuera de lo común. Mientras observaban el paisaje, esperando quizás divisar algún alce en la distancia, sus ojos se posaron en una figura que solo pudieron describir como Bigfoot. Para dar credibilidad a su experiencia, la pareja logró capturar tanto fotografías como videos del supuesto encuentro. Este material visual pareció, al menos inicialmente, sugerir que no se trataba de una simple ilusión o producto de la imaginación. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la realidad probablemente sea mucho más mundana que la fantástica idea de haber visto al legendario Sasquatch. Analizando la situación con un ojo crítico, la explicación más plausible es que lo que la pareja vio fuera en realidad una persona vestida con un traje de camuflaje, intentando pasar desapercibida en el entorno mientras el tren pasaba. Esta teoría cobra más fuerza cuando consideramos la reacción de un grupo conocido como los observadores de Sasquatch. Curiosamente, este grupo emitió una declaración negando cualquier relación con el incidente poco después de que la historia se volviera viral en las redes sociales. Este caso nos recuerda la importancia de mantener un escepticismo saludable frente a supuestos avistamientos de criaturas míticas, sin por ello perder el entusiasmo por los misterios que aún guarda la naturaleza. Después de todo, parte del encanto de estos relatos reside en la emoción de lo desconocido y en nuestra capacidad para maravillarnos con lo inexplicable, incluso cuando la explicación más simple suele ser la correcta. Ángeles sobre Brasil. Oh, vaya, otra vez nos encontramos con un video que afirma mostrar ángeles. Uno pensaría que después de tantos intentos fallidos, la gente se cansaría de crear estos engaños, pero aquí estamos de nuevo. Esta vez, el escenario es Brasil, donde supuestamente se capturó a dos seres celestiales surcando majestuosamente las nubes. Los creadores del video, en su afán por convencer, nos presentan el metraje como si fuera la octava maravilla del mundo cinematográfico, resaltando cada detalle de estos supuestos mensajeros divinos. Sin embargo, no nos dejemos engañar por estas imágenes aparentemente milagrosas. Lo que tenemos aquí es otro ejemplo más del uso de efectos especiales por computadora, CGI, para crear una ilusión que, a primera vista, podría parecer convincente para algunos. Pero basta con examinar con un poco más de atención para que la farsa se desmorone. Los llamados ángeles en este video están representados de una manera que delata su origen artificial. Lucen alas emplumadas y, curiosamente, carecen de vestimenta, recordando más a las portadas de álbumes de rock de los años 70 que a cualquier descripción bíblica o teológica de los seres celestiales. Esta representación no solo es poco precisa desde un punto de vista religioso o histórico, sino que también revela la falta de investigación o consideración por parte de los creadores del video. Los ángeles, en la mayoría de las tradiciones, son descritos como seres de luz, a menudo vestidos y ciertamente no desnudos como figuras mitológicas griegas. Esta discrepancia entre la imagen presentada y las descripciones tradicionales es solo otro indicio de la naturaleza fabricada de este avistamiento. El monstruo de Montauk era un cadáver de animal que apareció en una playa cerca del distrito comercial de Montauk, Nueva York, en julio de 2008. Y la razón por la que se lo llamó monstruo fue porque cuando se descubrió por primera vez parecía realmente aterrador. Y no, tampoco es el cadáver de una ballena arrastrada por la corriente. Dado que no parecía que perteneciera al agua y sin embargo había aparecido en la playa, comenzaron a correr rumores sobre lo que podría haber sido en realidad, lo que podría ser
y lo que podría significar. Afortunadamente, prevalecieron las cabezas más frías y después de un análisis científico, se descubrió que era solo un mapache que de alguna manera había llegado al océano. Sin embargo, me siento mal por ese mapache. Todo eso proviene de los reinos de nuestro mundo y de los diversos videos que afirman que hay tantas criaturas misteriosas entre nosotros que debemos investigar. ¿Creías que algunos de estos hallazgos eran verdaderamente misteriosos o la mayoría de ellos son solo un montón de tonterías o conceptos erróneos sobre lo que estábamos viendo? Tal vez haya otro video por ahí que tenga una criatura desconocida y que debería haber estado en esta lista. Huellas del Bigfoot en Houston, Texas. Un par de decididos cazadores de Bigfoot se encontraron en las profundidades de la densa naturaleza salvaje de las afueras de Houston, Texas. Armados con equipos de visión nocturna, cámaras y yeso para hacer moldes de huellas, tenían la misión de desentrañar el misterio del escurridizo críptido conocido como Bigfoot. Cuando se hizo de noche en el bosque, el investigador principal, un veterano entusiasta de los fenómenos inexplicables, sintió una gran tensión en el ambiente. Su anticipación se encontró con una sorpresa inesperada e inquietante. Desde las sombras de la arboleda les lanzaron troncos de tamaño natural. Los cazadores, desprevenidos, se dieron cuenta rápidamente de que algo colosal y poderoso estaba expresando su desagrado ante su presencia. En la inquietante oscuridad, oyeron crujidos y el inconfundible sonido de enormes pisadas que se adentraban en la espesura. El críptido, perturbado por la intrusión, hizo una rápida y enigmática salida. Asombrados y conmocionados, los cazadores intercambiaron miradas nerviosas, con el corazón palpitando de excitación y aprensión. Sin inmutarse por la marcha del críptido, los investigadores recogieron las pruebas que habían reunido, en particular las huellas de gran tamaño impresas en el suelo, y crearon moldes de escayola. Estos moldes servirían como prueba tangible de su encuentro y se sumarían al creciente cuerpo de pruebas en la búsqueda en curso para demostrar la existencia de Bigfoot. Su angustiosa noche en el desierto de Texas no solo añadió otro capítulo a la leyenda de Bigfoot, sino que también aumentó su determinación de descubrir la verdad sobre esta escurridiza criatura que sigue eludiendo la clasificación científica. La cámara del salpicadero capta a Bigfoot. En enero de 2020 se produjo un curioso incidente cerca de Sherman Pass, en el estado de Washington, que conmocionó al mundo de la criptozoología y a los entusiastas de Bigfoot. Todo comenzó cuando la cámara de tráfico del Departamento de Transporte de Washington, instalada principalmente para vigilar las condiciones meteorológicas y de la carretera, captó una imagen que alimentó la especulación y el debate. En un paisaje nevado, la cámara de tráfico captó aparentemente una enigmática figura de pie en medio del páramo invernal. La figura parecía alta y cubierta de lo que parecía ser piel, parecida al legendario críptido conocido como Bigfoot. La imagen circuló rápidamente por Internet, suscitando fervientes debates y teorías sobre la posible existencia de esta escurridiza criatura. Criptozoólogos e investigadores de Bigfoot de todo el mundo examinaron la imagen, realizando análisis en profundidad para determinar su autenticidad. Algunos argumentaron que podría tratarse de un elaborado engaño o de un caso de pareidolia, en el que el cerebro humano interpreta formas aleatorias como objetos familiares, como caras o animales. Sin embargo, otros creían que esta fotografía podía ser la prueba genuina que llevaban tiempo buscando. El paso de Sherman y los parajes naturales que lo rodean tienen un historial de avistamientos e informes de Bigfoot que añaden una capa extra de intriga a la imagen. El WS.DOT se mantuvo cauto y no hizo ninguna afirmación sobre la autenticidad de la fotografía, haciendo hincapié en que el objetivo principal de la cámara de tráfico era vigilar el estado de las carreteras. Sí reconocieron la curiosidad y emoción generadas por la imagen, pero no sacaron ninguna conclusión sobre la existencia de Bigfoot. Los pantanos de Tampa, Florida. Dos aventureros emprendieron una expedición en canoa, plenamente conscientes de la población de caimanes de la región. Sin embargo, su excursión dio un giro inesperado cuando se toparon con una criatura que desafiaba sus expectativas. Oyeron un susurro inusual en la orilla cercana mientras remaban tranquilamente por las aguas turbias,
rodeados de los sonidos típicos de un pantano de Florida. Al principio supusieron que podría tratarse de un caimán acechando entre la maleza, algo habitual en estas aguas. Para su asombro, descubrieron que la criatura que tenían delante no se parecía en nada a un caimán corriente. Vieron una bestia enorme y peluda, cubierta de humedad pantanosa, con una estatura imponente que les produjo escalofríos. La criatura parecía estar metiendo la mano en el agua para sacar algo de debajo de la superficie. Llenos de asombro e inquietud, los dos hombres observaron en silencio cómo la misteriosa criatura continuaba su inexplicable actividad. Tras un breve instante, aferró su enigmático premio y se desvaneció en las profundidades del pantano, desapareciendo entre el denso follaje. Un Bigfoot caído. En las pintorescas montañas de Frisco, Colorado, un grupo de excursionistas se embarcó en una aventura a gran altitud, alcanzando elevaciones de aproximadamente 3.300 metros sobre el nivel del mar. En medio de las serenas cumbres cubiertas de nieve, su idílico descanso se vio interrumpido por una visión desconcertante. Observaron una figura oscura que se precipitaba desde una gran altura con la nieve inmaculada como telón de fondo, un fenómeno que desafiaba toda explicación racional. Movidos por la curiosidad y la preocupación, los excursionistas decidieron caminar hasta el lugar donde habían presenciado la caída, con la esperanza de desentrañar el enigma y poder prestar ayuda en caso necesario. Al llegar, hicieron un descubrimiento extraordinario, una serie de huellas de pies y manos impresas en la nieve. Estas marcas eran más grandes y profundas de lo que cualquier excursionista típico podría crear. La ausencia de otros signos de vida acentuaba aún más el carácter enigmático del suceso. Los excursionistas abandonaron el lugar con una serie de preguntas sin respuesta. ¿Qué había precipitado la caída desde las alturas? ¿Y qué clase de criatura podría haber dejado esas desconcertantes huellas en la nieve? A pesar de sus esfuerzos, no obtuvieron respuestas concretas. Cuando salga a explorar la naturaleza, no se olvide de mantener los ojos bien abiertos para ver al Bigfoot. Este peludo habitante de los bosques es conocido por sus legendarias habilidades para esconderse y por su afición a asaltar fotográficamente a excursionistas desprevenidos. Nos vemos en el próximo vídeo.